Enterrado bajo las arenas eternas del Medio Oriente, bajo piedra caliza, polvo antiguo y 5 milenios de silencio, una voz olvidada de la historia finalmente ha despertado. La tumba del rey Salomón. Buscada durante siglos por aventureros y eruditos por igual, este legendario lugar de descanso fue considerado el tesoro supremo, el santo grial de la arqueología bíblica. Y ahora, ha sido descubierto. Pero el verdadero misterio persiste. ¿Por qué su hallazgo fue ocultado durante tanto tiempo? Bienvenidos a Milagros de Cristo. Explora las señales, profecías y verdades ocultas de la Biblia. Si crees en los milagros, dale me gusta a los vídeos, suscríbete y activa la campanita para unirte a nosotros y ver lo que Dios está haciendo hoy. ¿Quién fue realmente el rey Salomón? El rey Salomón sigue siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del mundo antiguo. Gobernó Israel en el apogeo de su gloria, desde el 970 hasta el 931 a.C., y forjó una era dorada de paz, prosperidad y riqueza espiritual. Hijo del legendario rey David, Salomón ascendió al trono con apenas 12 años. Pero la juventud no lo limitó. Su influencia se extendía desde el poderoso Éufrates hasta las fronteras de Egipto. A diferencia de muchos gobernantes, el legado de Salomón no se construyó sobre la conquista, sino sobre la sabiduría. Tal vez la historia más icónica de su reinado sea la disputa entre dos mujeres por un solo niño. Su propuesta de dividir al bebé en dos partes obligó a la verdadera madre a rebelarse, un momento inolvidable que consolidó su reputación como hombre de discernimiento sin igual. Bajo su liderazgo, Jerusalén floreció como una capital vibrante. ¿Su mayor obra maestra? El primer templo. Construido durante 7 años, esta estructura sagrada resplandecía con oro, brillaba con piedras preciosas y se erguía sobre cimientos de cedro del Líbano. No era solo un edificio, sino un símbolo de la presencia divina, del orgullo nacional y de la visión duradera de un rey. La sabiduría legendaria de Salomón no solo elevó a su reino, también atrajo la atención del mundo. Dignatarios de tierras lejanas viajaron grandes distancias para presenciarla con sus propios ojos. Entre ellos, la reina de Saba llegó con una caravana cargada de oro, especias y joyas, decidida a ponerlo a prueba con acertijos y preguntas. Al final de su visita, reconoció que la realidad superaba los relatos, su sabiduría era aún mayor de lo que había imaginado. Pero Salomón no fue solo un rey sabio. También fue un pensador y escritor dotado, tradicionalmente acreditado con la autoría de 3,000 proverbios y más de 1,000 cánticos. Su voz resuena en los libros bíblicos de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, aunque los eruditos siguen debatiendo sobre su autoría directa. Su genio se extendía más allá de la mente, alcanzaba también la economía. En el valle de Timná, las minas de cobre de Salomón revelan la escala y sofisticación de su gestión de recursos. Estas operaciones impulsaban una economía próspera, complementada por sus empresas marítimas. Sus flotas navegaban hacia la tierra legendaria de Ofir, trayendo de vuelta tesoros exóticos y riquezas asombrosas. Sin embargo, en sus últimos años, el legado de Salomón se volvió más complejo. Su corte se llenó con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras que introdujeron sus propios dioses. A medida que su influencia crecía, la fe pura de Israel comenzaba a fragmentarse. Al mismo tiempo, los proyectos ambiciosos de construcción de Salomón y su estilo de vida lujoso impusieron pesadas cargas sobre su pueblo, debilitando la unidad del reino. A pesar de las complejidades de su reinado, el legado de Salomón ha perdurado por miles de años. Su nombre se convirtió en un símbolo, no solo de sabiduría y esplendor, sino también de poder místico, en las tradiciones judía, cristiana e islámica. El mítico sello de Salomón, al que se le atribuye la capacidad de dominar seres sobrenaturales, ha inspirado leyendas, literatura y siglos de fascinación. Hoy en día, la arqueología moderna empieza a alcanzar las historias. Descubrimientos de minas antiguas de cobre, arquitectura monumental y artefactos lujosos consistentes con su época ofrecen vislumbres tangibles de la grandeza descrita en las escrituras. Y sin embargo, mucho de la vida de Salomón sigue envuelto en misterio. Mientras los historiadores y académicos separan el mito de la realidad, Salomón surge como una paradoja, un gobernante bendecido con una sabiduría sin igual que, al final, pareció cuestionar el valor de todo ello. Sus reflexiones, registradas en textos como Eclesiastés, resuenan con la búsqueda humana de sentido, recordándonos que la verdadera sabiduría a menudo comienza al reconocer nuestras propias limitaciones.
Hablando de límites, los arqueólogos se enfrentaron a muchos durante la búsqueda del lugar de descanso final de Salomón. No se trataba de una tarea sencilla. Se requería una combinación de tecnología moderna, pistas antiguas y una perseverancia implacable, los ingredientes necesarios para desenterrar uno de los tesoros más esquivos de la historia. Entonces, ¿cómo fue finalmente encontrado? Veámoslo más de cerca. El equipo de la doctora Emily Carter enfrentó fracaso tras fracaso, hasta que una pista sorprendente lo cambió todo, un conjunto de antiguos registros fiscales. Ocultos en pergaminos quebradizos, estos documentos revelaban un patrón curioso, tributos canalizados de forma consistente hacia una región oscura en las colinas que rodean Jerusalén. Era una pista que otros habían pasado por alto. Mediante imágenes satelitales, el equipo identificó formaciones geométricas extrañas en esa zona, figuras demasiado precisas para ser naturales. Cuando iniciaron su primera excavación, encontraron roca sólida. No cualquier roca, sino una capa inusualmente densa que rompía sus herramientas. El doctor Jonathan Hughes comprendió rápidamente que no era piedra caliza común, sino una barrera artificial, probablemente diseñada para despistar a saqueadores de tumbas. El folclore local también aportó una clave inesperada. Un antiguo relato hablaba de un joven pastor cuyo chivo desapareció en una grieta estrecha. El muchacho, según cuentan, describió muros que brillaban como estrellas. Esa frase captó la atención de la doctora Carter, recordaba las descripciones del amor de Salomón por la arquitectura radiante y ornamentada. El avance decisivo llegó durante una intensa tormenta. Mientras el agua corría por el sitio, reveló leves cambios en el terreno. Una pequeña depresión canalizaba el agua de manera distinta, sugiriendo algo oculto bajo la superficie. El radar de penetración terrestre lo confirmó, una vasta red de túneles se extendía bajo sus pies. Lo que descubrieron a continuación los dejó sin aliento, un sistema de seguridad antiguo brillantemente diseñado. Los arquitectos de la tumba construyeron corredores engañosos preparados para colapsar si se accedía de forma incorrecta. Aprovechando su experiencia en ingeniería hebrea antigua, la doctora Carter identificó la ruta correcta. Siguieron 3 meses de excavación meticulosa. El equipo atravesó pasadizos inestables, cámaras con trampas mortales y estructuras milenarias aún peligrosas. Cada sala descubierta fue tanto un triunfo como una prueba, exigiendo al máximo su habilidad, paciencia y valentía. La expedición estuvo a punto de cancelarse cuando los fondos se agotaron. Pero entonces apareció un pequeño sello dorado, finamente grabado con lo que parecía ser el emblema real de Salomón. Era la prueba que sus patrocinadores necesitaban. El proyecto continuó. Desde ese momento, el equipo de la doctora Carter trabajó con precisión milimétrica. Cada centímetro del sitio fue fotografiado, escaneado y modelado en 3D antes de avanzar un solo paso. Esa precaución dio frutos, grabados casi invisibles en la piedra los guiaron hacia la cámara funeraria central. El mayor desafío no fue solo el hallazgo, sino la preservación. La estructura antigua apenas resistía el paso del tiempo. La ingeniería moderna tuvo que entrelazarse con delicadeza en el diseño original. El equipo reforzó paredes y techos con extrema precisión, cuidando de no alterar la integridad del sitio. Los métodos convencionales no eran suficientes. Así que innovaron, literal y figurativamente, integrando herramientas de última generación. Entrenaron algoritmos de inteligencia artificial para reconocer patrones estructurales en la tumba, escaneando en busca de pasajes ocultos o trampas que el ojo humano podría pasar por alto. Cuanto más profundizaban, más palpable se volvía el pasado. El polvo flotaba en el aire como el aliento mismo de la historia. Cada paso resonaba con el peso de los siglos, acercándolos a un sueño que muchos consideraban imposible, el lugar de descanso final del rey Salomón. Y al acercarse al santuario interior, quedó claro, no era una tumba común. Era un enigma, una última prueba. Un laberinto de acertijos tallados en piedra, cada uno exigiendo intelecto y reverencia. Era como si el propio Salomón hubiera diseñado este lugar como su declaración final, un monumento a su legendaria sabiduría, concebido para revelar su historia solo a quienes fueran lo suficientemente sabios para comprenderla. Justo cuando el equipo creía que el éxito estaba al alcance, la naturaleza lanzó su último golpe, un terremoto repentino sacudió la región, amenazando con colapsar por completo el sitio de excavación. La tumba, sellada por miles de años, estuvo a punto de perderse nuevamente para siempre. Trabajando sin descanso,
El equipo corrió contra el tiempo para reforzar la estructura frágil, apuntalando muros y techos contra los temblores. La sensación de urgencia solo aumentó su determinación. Cada capa desenterrada se sentía como pasar una página de una novela de misterio. Y ahora, con la cámara final a la vista, surgía una gran pregunta. ¿Qué se había llevado el rey Salomón consigo al más allá? Descifrando los secretos, como lograron entrar después de 5,000 años. La entrada a la tumba no era una puerta común, era un rompecabezas antiguo, tallado en piedra y sellado con intención. La doctora Emily Carter se colocó frente al umbral monolítico, sus ojos leyendo el desafío silencioso. Un solo error, y siglos de secretos podrían desaparecer en un instante. Combinando tecnología de punta con sabiduría ancestral, el equipo desplegó radar de penetración terrestre. Lo que reveló los dejó asombrados, un sistema de cerradura complejo, cámaras ocultas, contrapesos deslizantes y un mecanismo tan preciso que parecía obra del propio Salomón, diseñado para durar por la eternidad. El avance clave llegó cuando el Dr. Hughes notó marcas de desgaste sutiles en la superficie. Estas abrasiones coincidían con números simbólicos en antiguos textos hebreos, pistas que apuntaban al amor de Salomón por los acertijos y la numerología. A partir de allí, emergió un patrón, un código ligado al calendario hebreo ancestral, incrustado en la piedra. Utilizando simulaciones 3D, el equipo recreó digitalmente el mecanismo y descubrió una secuencia de presión en 7 puntos, cada uno correspondiente a un número clave en la vida de Salomón. El desafío no era solo resolver la secuencia, era ejecutarla con precisión quirúrgica. Cualquier desviación podía activar una trampa destinada a enterrar a los intrusos bajo toneladas de roca. Durante 3 días, el equipo trabajó por turnos, aplicando presión milímetro a milímetro. La tensión flotaba en el aire como incienso. Y entonces, llegó el desafío final, 3 puntos debían activarse simultáneamente. Un solo error podía significar el desastre. Con precisión serena, la doctora Carter dirigió la maniobra final. Sus manos se movían con la confianza silenciosa de quien comprende lo que está en juego. Entonces, un clic profundo y resonante. El aire vibró mientras engranajes antiguos gemían y comenzaban a moverse. La puerta de piedra se agitó. El polvo se desprendió de sus juntas. Y luego, con el peso de 5 milenios detrás de ella, comenzó a abrirse. La luz, por primera vez en 5,000 años, atravesó la cámara. El aire que salió no era solo antiguo, llevaba el aliento de los reyes, el aroma del cedro y el incienso, y el eco de una historia largamente sepultada. Los expertos en conservación se apresuraron a asegurar el sitio, pero la magnitud de lo que acababa de suceder ya era evidente. Habían logrado lo imposible. La tumba de Salomón se había abierto, y sus secretos, finalmente, estaban listos para hablar. Para proteger el delicado entorno dentro de la tumba, el equipo controló cuidadosamente los niveles de oxígeno y humedad, asegurándose de que ningún artefacto se perdiera por la descomposición después de haber sobrevivido 5000 años en silencio. Se instalaron sistemas de iluminación personalizados, suaves, fríos y calibrados, para preservar pigmentos antiguos y materiales frágiles que podrían desintegrarse bajo una exposición agresiva. Pero justo más allá del umbral, la tumba reveló una nueva sorpresa, una segunda puerta sellada. Esta era diferente. Su superficie estaba grabada con inscripciones como ninguna que hubieran visto antes, símbolos que susurraban secretos más profundos aún encerrados. Pero esta vez, no comenzaban desde cero. El conocimiento arduamente obtenido al abrir la primera puerta les daba ventaja. A medida que la noticia del hallazgo se difundía, la comunidad arqueológica internacional estalló en entusiasmo. Lo que había logrado el equipo de la doctora Emily Carter no era solo histórico, era revolucionario. Sus métodos, que combinaban análisis por inteligencia artificial, textos históricos y simulaciones de ingeniería, prometían transformar la forma en que se explorarán los sitios sellados de la antigüedad. Gracias por ver el vídeo. No te pierdas lo que viene, asegúrate de estar aquí para el próximo.